Ya. Bueno, primero que todo les doy la más cordial bienvenida a la clase 15. Antes de todo, chiquillos, voy a tratar de avanzar rápido, porque a todos los cursos les estoy diciendo que yo de la semana pasada estoy con problemas de conexión, ¿ya? Por lo tanto, debo aprovechar cuando tengo internet estable y avanzar rápido, para que no se caiga la clase. Así que vamos a comenzar con la parte 2 del contenido que vimos ayer. Para los que no estuvieron presentes el día de ayer, esta clase es bastante importante porque van a comprender en parte también lo que vimos la clase anterior. Así que le digo a la Michelle que recibí sus trabajitos mediante la tía Francisca Raño, que me estuvo consultando y comentando algunas cosas, así que muy bien, Michelle, que se haya puesto al día con lo pendiente, ¿ya? Hoy día vamos a anotar entonces como título Organización de la República de Chile. Y todo lo que estamos viendo es bastante atingente al mes de septiembre, como le estaba comentando, que se dice que es el mes de la patria. ¿Por qué es el mes de la patria? Porque es en este mes, pero hace más de 200 años, que se llevan a cabo distintos hechos como la primera Junta Nacional de Gobierno, que fue un 18 de septiembre de 1810. Por eso que es ahí donde se conmemora la independencia o el proceso de inicio de nuestro país. Así que vamos a empezar. Estamos en la clase 15, para que anoten por favor, clase 15, y hoy día lo que tenemos por objetivo es comprender características de la organización de la República de Chile, parte 2, ¿ya? Dijimos que este contenido es extenso, por lo tanto lo fragmentamos en dos partes. Hoy es la segunda. Martes 1 de septiembre, anoten su cuaderno. Y vamos avanzando a lo siguiente. Sabemos las normas de la clase que deben ser respetadas, como por ejemplo, mantener sus cámaras encendidas, que es la única forma en donde yo voy visualizando que usted está trabajando. Y al momento, yo, como todas las clases, voy a sacar la foto, y la tía Elena también lleva el registro. Solo el David y el Vicente han seguido las reglas de la clase online. Antes de iniciar la clase, yo el día de ayer les dejé un desafío que era hacer una pequeña investigación, algo breve, y la investigación trataba de averiguar sobre integrantes de grupos políticos. Dijimos que en el periodo de organización de la República de Chile, que comprende a partir del 1823 hasta el 1830, existieron dos grupos políticos, ¿ya? Yo les hice la analogía y la comparación como los equipos de fútbol. Así como está el Colo-Colo y está la Universidad de Chile, existieron los liberales y los conservadores, ¿ya? Eran dos grupos de la élite, es decir, del grupo social más alto, pero eran rivales, eran contrarios, estaban en constante pugna porque tenían ideas totalmente distintas. Por lo tanto, la tarea del día de ayer era investigar a 3 integrantes del grupo liberal y a 3 integrantes del grupo conservador. Gracias, Esteban, por prender su cámara. Estoy esperando a los demás. ¿Quién hizo la tarea y que me ayude, por favor, a anotar acá? Si quiere, él mismo o ella misma puede anotar los nombres con el lápiz que está en las herramientas. Alguien me habló por el chat, pero se me quedó pegado. A ver. Profe, yo encontré a Dan Smith. Pero investigó de Chile, porque si yo busco me va a aparecer mucha Yo información. encontré a Rosario Harpa, Ya, ¿de qué corriente fue? corriente liberal. Ya, ¿quién más encontró a personas que eran del grupo liberal? Yo encontré a los 3. Francisco Antonio. Ya, vaya nombrándome mejor, vaya. Leonardo Salgado, José Mariano Salas. Ya, igual me están sonando nombres que no son de Chile, pero igual los vamos a anotar, después igual los vamos a corregir. Entonces, ¿cuál me dijo? a mí también me salió Antonia Torres. Lo que busqué.
Ya, vamos a ir anotando ahí. Muchas gracias por su participación. David, ¿cuáles investigaste del grupo de los liberales? Pero no son de Chile, profe, son de otros lugares. Sí, sí sé que no son de Chile porque yo me sé los de Chile. Pero no importa, igual los vamos a tener en cuenta para que después hagamos una comparación. Ya, al menos hizo la tarea y bien. Rodrigo Álvarez. ¿Quién investigó personajes que sean de la historia de Chile, que no sean ni de Argentina ni de Venezuela? ¿No le suena, por ejemplo, un Riesco. Domingo Santa María? Germán Riesco. Riesco, muy bien, ahí sí que sí. ¿Dónde pertenece Germán Riesco? ¿Liberal o conservador? Liberal. Liberal. Bien, ahí sí que sí. Pablo Neruda. Pablo Neruda es un poeta, ya, no es un político y tampoco corresponde a esta época, por lo tanto, no lo vamos a Ramón Barros. necesitar. ¿Cuál más, Juan Diego? Ramón Barros. ¿Ramón Barros Lucos? De hecho, nos vamos a encontrar que él tiene el nombre de un sándwich, Ramón Barros Luco, y el sándwich se creó en honor a él, porque a él le gustaba ese tipo de pan, que era como con queso y carne. Y como siempre lo pedía, se le colocó a ese pan o ese sándwich Barros Luco, para que ustedes sepan, hasta el día de hoy usted va a una sándwichería y pide que le den un Barros Luco, y era el pan que a él le gustaba, que siempre pedía. ¿Alguien averiguó algún integrante del grupo conservador? Al menos uno, porque después igual los vamos a ver. David, Lucas Alam. no es de Chile. Siempre cuando busquemos debemos contextualizar, y en este caso es la historia de Chile. Yo igual valoro mucho que hayan hecho el trabajo, pero debo corregirles que siempre tenemos que buscar de Chile, en este caso, porque ya no estamos viendo América, solo acá. ¿Solo esa persona hicieron la tarea? ¿Y los demás? Soledad Pandillo. ¿Cómo? Soledad Pandillo. No, chiquillos, voy a corregirlo, ¿ya? Cuando uno hace una investigación o busca, debe tener mucho cuidado de la información que encuentra, ¿ya? Así que vamos a ir avanzando a lo que corresponde el día de hoy. Ya, el Harold igual me puso algunos nombres, pero yo voy a ir corrigiéndoles. Dígame. No, nada. Ya. Perdón. Pregunta entonces, para activar los conocimientos de la clase de hoy. ¿Qué aprendimos la clase anterior? Incluso les dejé acá un datito al lado. ¿Qué es lo que vimos ayer? No me digan Organización de la República. Sí, sí sé, porque sale en el título. Pero ¿qué aprendimos ayer? Sobre personajes muy El importantes. contexto social. Ya, hablamos sobre el contexto social de la época. ¿Qué es un contexto? ¿Qué es un contexto? Es una situación, es un escenario. Bien. ¿Qué más hablamos del contexto social de la época? Del contexto económico y... ¿Qué más? ¿Alguien por ahí me estaba hablando? ¿Cómo? ¿Se escaseaba la comida? Que De los escaseaba. bandos. Muy bien, que había una crisis económica. ¿Y por qué hubo una crisis económica? ¿Se acuerdan a qué país le habían pedido plata prestada? A Colombia. No. Voy a decir a Colombia. Bernardo Higgins pidió un préstamo, ¿ya? Y pidió un préstamo para poder potenciar y mejorar hartas cosas acá en el país, como obras públicas, etc. Y después el país cae en una crisis económica porque él le pide dinero prestado a un país. Solamente van a participar 2 personas porque a los demás los elimino y sigo con ellos. Ecuador. Habían dos bandos. Ya, habían 2 bandos políticos, pero la pregunta anterior, la que acabo de hacer, es otra.
Aquí España. España. no, no, es Inglaterra. Parece que no se acuerdan lo que vimos ayer. ¿Ya? Existen dos grupos políticos. ¿Cómo se llaman esos dos grupos políticos de esta época? Los liberales y los conservadores. Liberales y conservadores. Excelente, liberales y conservadores, o también eran llamados como los pelucones o los Y Piolos. piolos. pipiolos. Y era como su sobrenombre que se les colocaba. Ahora, ¿qué estamos estudiando para los que no estuvieron en la clase de ayer? Estamos estudiando en el periodo post-independencia. Post significa después. O sea, estamos estudiando desde 1823 con la abdicación de Bernardo Higgins hasta 1830. A estos 7 años se le llama también como el periodo de los ensayos constitucionales, ¿ya? Es un periodo bastante caótico, surgen distintas ideas, distintas reformas, intentos de una organización de la República, ¿bien? Entonces, esto no se anota en el cuaderno porque es una activación, y dicho esto, podemos empezar con lo del día de hoy. ¿Alguien que me pueda ayudar con esta reflexión a leerla? Yo, tía. Ya, mi amor. Comienza a leerme todo lo que sale en el recuadro rosado. Reflexiona. Antes de empezar esta lección, lee las siguientes situaciones y reflexiona en torno a las preguntas. Bien. Si te encontrarás en un territorio recién independizado y tuvieras que dirigir su gobierno, ¿cómo lo harías? ¿Por dónde comenzarías a ordenarlo? ¿Qué elegirías por organizar a las personas? Muchas gracias. ¿Se dan cuenta lo difícil que se les puso a este grupo de políticos? Imagínense, esta es la situación. España dominaba Chile, lo mandaba, lo gobernaba y le daba las leyes y ellos llevaban todo un orden. Chile logra independizarse y logra ser solito como país, pero necesitan empezar de cero, necesitan inventar leyes, necesitan otorgar cargos políticos, necesitan ordenar las autoridades, organizar el Congreso, hacer una constitución, necesitan hacer todo, o sea, necesitan organizar la República de Chile. Pregunta para ustedes, ¿cómo usted lo haría? ¿Por dónde empezaría a hacer toda esta organización? Que es bastante difícil. ¿Cómo lo harías? ¿Por dónde comenzarías a ordenar el país? Es como decirle que es un país nuevo. Empezamos de cero. ¿Cómo empiezo a organizar un país? Primero, la gente igual, que la gente nos escuche y la respete. Digo, respetando a la gente. Muy bien. Leyes para la ciudadanía, ¿cierto? Leyes para la ciudadanía para que se escuchen, se respeten. Excelente. ¿De qué forma más podría organizar un país? Es lo mismo, por ejemplo, cuando estoy organizando una fiesta. Cuando estoy organizando una fiesta de cumpleaños, ¿qué es lo primero que me voy a colocar a organizar? ¿Qué es lo primero que tengo que tener en cuenta para una fiesta de cumpleaños? ¿Alguien sabe? La decoración. La decoración y la El comida. lugar donde lo vas a hacer. Por ahí alguien lo dijo, pero no sé quién es. El Organizarla. lugar. Ya, organizarla, pero ¿qué es lo primero que debo saber para organizar El una lugar fiesta de donde lo vas a cumpleaños? hacer. Bien, debo primero tener en cuenta dónde lo voy a hacer, el lugar y quiénes van a participar. ¿Se imaginan que organizo una fiesta para 500 personas y en verdad tengo solo 3 amigos? ¿Cierto? Por lo tanto, para organizar debo hacer una lista de prioridades. ¿Qué es lo más importante? Hasta lo menos importante. Lo más importante, el lugar donde lo voy a hacer. Obvio, no voy a hacer una fiesta de cumpleaños y al último voy a elegir el lugar, no corresponde. Primero debo ver el lugar, los invitados, la temática y después empiezo decoración, torta, dulces, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí o no? Sí, ¿cierto? Ya. Lo mismo pasó con la organización, pero en vez de un cumpleaños es de un país. De lo más importante a lo más básico. ¿Qué habrá sido lo más importante para haber organizado esta nueva república que nació, que era la República de Chile Independiente? Dijimos leyes, ¿qué más? ¿Qué fue lo más importante? Orden. Ya,
Orden, pero ¿mediante qué forma yo organizo el orden? ¿Qué leyes hubiese creado usted, por ejemplo, para organizar a todo el tumulto de personas que existía? Imagínense, por ejemplo, las personas, como no habían leyes, trabajaban de lunes a domingo, trabajaban 15, 18 horas, trabajaban sin zapatos, trabajaban de pie. Y que no hubiera diferencia horario para el trabajo. Ya, leyes de trabajo Que y tuvieran que no derecho a la salud. existiese la diferencia entre las personas, ¿cierto? ¿Qué más? Debo elegir las Salud. autoridades del país. ¿Qué más, chiquillos, para organizar un país? ¿Qué más tengo que hacer? y Que tuvieran dirigir derecho a la a las leyes teocráticas. Ya, crear leyes y dirigir leyes. Parece que el Juan Hacer Diego... cosas nuevas. Ya, hacer cosas nuevas, crear un símbolo, un himno, ¿cierto? Crear colegios, crear un municipio, crear ministerios. Todo eso es crear y organizar una nueva república. Recuerden que antes nos mandaban desde España. Ahora tenemos que empezar a crear todo nosotros desde abajo. Se va entendiendo de qué se trata este periodo, organización de la república. Es como cuando alguien antes de hacer una casa hace un plano, ¿ya? No puedo llegar y meter ahí con el fierro, la pala, el cemento, y vamos construyendo. Primero debo organizar, debo hacer una lista de materiales, debo hacer un plano, un estudio de terreno, luego debo edificar. Lo mismo pasa con la organización de la República de Chile. Chile no fue lo mismo en 1823 a lo que es ahora en 2020. Han pasado cientos de años de desarrollo, pero para este desarrollo hubo una organización. ¿Cuántos años dura la organización de la República de Chile? ¿7 Lo he años? dicho varias veces. 7. Excelente. 7 años. ¿Quién lo dijo? El David. Bien. Puso atención en algo súper simple. Ayer también lo dije. La organización de la República dura 7 años, de 1823 a 1830. 7 años de disputa, de diferencia de ideas, de problema, desestabilidad política, económica, pobreza, hambrunas, diferencia de clases sociales, etc. ¿Ya? Una vez entonces hecha esta reflexión y activado un poquito nuestros conocimientos, vamos a comenzar con lo del día de hoy. ¿Ya? Primero que todo, entonces, este periodo también se le conoce como el periodo de los ensayos constitucionales. Sabemos que una constitución es un libro, ¿verdad? Que es un libro que establece todas las leyes, toda la organización de las leyes del país. ¿Cómo se organiza un país? Pero para esta organización del país necesitan personas escribirla, porque las constituciones no se escriben solas. ¿Ya? Entonces, como título vamos a comenzar, número 1, periodo de ensayos constitucionales o organización política de la República. Dice, luego de la renuncia de O'Higgins, comenzó un periodo llamado ensayos constitucionales, que dura de 1823 a 1830. 30. Dos personas atentas. Este periodo se caracteriza por organizar la naciente República de Chile, ¿ya? Vamos a anotar en el cuaderno entonces una pregunta. ¿Qué grupos políticos surgieron en este periodo? Pregunta para ustedes. Incluso esta pregunta ayer me la respondió un niño pequeñito de tercero. Yo a ustedes les tengo mucho más fe porque son más grandes. Pregunta, ¿alguien sabe qué grupos políticos existen el día de hoy en Chile? ¿Cómo se llaman los grupos políticos? ¿Ministros? No, los ministros son autoridades y es un cargo político. La pregunta es, ¿cómo se llaman los grupos políticos de nuestro país? Ejecutivo. Presidentes, ejecutivos. Estos son cargos. Poder ejecutivo son organización del poder. Pero hay algo que se llaman partidos políticos, grupos políticos, ¿alguien lo ha escuchado? Todavía no llegamos a materia, solo es una pregunta.
A veces yo lo he escuchado. ¿Alguien ha escuchado a su mamá, a su abuelita, quien sea, decir, no, si estos son de la derecha, estos son de la izquierda? Sí, ¿Sí o no? sí. ¿Sí? O no, ¿saben qué? Son súper derechistas. ¿Alguien ha escuchado eso? Yo. Yo, Ya, Yo no hay también. persona, ¿cierto? Antes de empezar a esto, quiero comentarles que, por ejemplo, hoy día, 2020, 1 de septiembre, Chile, nosotros tenemos una línea que es la política, y en nuestra política existen bandos, ¿ya? Bandos o sectores políticos. Siempre lo llevo a la comparación de los equipos de fútbol. ¿Qué equipos de fútbol existen? Ayúdenme porque yo no sé mucho de fútbol. Los que les la gusta, Universidad de Chile, ya, el existe el Colo, Chile, el Santiago Wander, Wanderers, Cobreloa, Católica, la Católica. Católica, ¿Cuál más existe? ¿Qué equipos más de fútbol? Unión eh, Española, Curicó Guachipato, Unido, ya Curicó Unido, ¿qué más? eh, ¿Qué equipos más? Deportes de Temuco, Ya, los de los, Temuco, los Rangers, ya. Se dan cuenta que, sobre todo el Esteban me nombró como 8 equipos de fútbol, ¿cierto? Quiero sí, comentarles que en la política también existen equipos que son integrados por personas, pero no juegan fútbol específicamente, sino que son equipos políticos, ¿bien? Que se juntan y se organizan porque ellos tienen ideas políticas en común. Por ejemplo, todos piensan que deben aprobar una nueva constitución política. Todos piensan que deberían hacer una ley o un proyecto de ley para poder retirar los fondos de las pensiones, por ejemplo, ¿ya? Entonces existen grupos de personas que se llaman partidos políticos. Y estos partidos políticos nos podemos encontrar UDI, Renovación Nacional, Partido Socialista, etc. Son como equipos de fútbol, pero equipos de personas con pensamientos políticos en común, ¿ya? Y en nuestro país existen 3 sectores políticos bien marcados, aunque dentro de estos 3 existen otros, pero desde hace bastante tiempo atrás existe una polarización, es decir, una separación de las ideas políticas. Existe la izquierda, existe el centro y existe la derecha, ¿ya? De hecho, a muchos van a escuchar decir, no, es que Sebastián Piñera es de la derecha, Michelle Bachelet era centro izquierda. Obvio, porque cada presidente y cada político lo debemos o pertenecen en un ámbito, izquierda, centro y derecha, ¿ya? Aunque existen distintos tipos de matices, de repente alguno tiene un poco de uno, un poco de otro, para que tengan en cuenta. Sin embargo, eso pasa hoy día, 2020. Sin embargo, si retrocedemos en una máquina del tiempo a 1823, en Chile, ¿cuántos sectores políticos existían? ¿Alguien sabe? La pregunta, profe, es que se escucha mal. O yo ¿Cuántos, lo escucho mal. ¿Cuántos grupos políticos en Chile existían en la época de 1820 a 1830 aproximadamente? ¿Alguien sabe? 4. 4, Existían alrededor de unos 5 grupos 5. políticos, porque lo estamos viendo en la pizarra, ¿ya? Pero los 2 más destacados eran 2, que eran los pipiolos y los pelucones. Esto debe estar anotado en el cuaderno y vamos a leer todos juntos. Dice, ¿qué grupos políticos surgieron en este periodo? En este periodo existieron diversos grupos con distintas ideas sobre cómo crear un nuevo orden republicano. La oposición de ideas impidió un acuerdo, lo que tuvo como consecuencia la creación de varias constituciones y una inestabilidad que terminó con el triunfo conservador de una guerra civil entre el 29 y el 1830. Pregunta, ¿quién se acuerda lo que es una guerra civil? Guerra entre pueblos, por así decir. Bien, es una guerra porque civil viene de ciudad,
¿ya? Es una guerra entre ciudadanos. La guerra surge entre los mismos habitantes y asciende a los poderes. Por lo tanto, una guerra civil es una guerra que la hace el mismo pueblo. Dentro de los grupos que existieron, nos vamos a encontrar con 5 grupos. El número... Ya, más abajito, chiquillo, estamos acá. El número 1 eran los pipiolos, ¿ya? El número 2 se llamaban federalistas. El número 3 se llamaban los pelucones. 4 estanqueros y 5 o'higginistas. Esos 5 grupos políticos existían, ¿ya? Esto está en el libro, igual lo pueden transcribir del libro, pero no anoté la página, así que después igual se les voy a dar. Vamos a poner atención, vamos a unir el número con el político que corresponde. Por ejemplo, ¿dónde están los pipiolos? Acá, dice el número 1, pipiolos. Aquí están los pipiolos. Número 2, federalistas. Aquí están los federalistas. Número 3, pelucones. ¿Y por qué le habrán dicho pelucones a estos Se ocupa señores? peluca. Exacto, porque ocupaban esta típica peluca blanca, como con unos rulitos al lado, inspirada en la edad moderna de Europa, ¿ya? Estaban los estanqueros, que eran los cuartos. Y por último, estaban los o'higginistas. Y fíjense que los o'higginistas se vestían igual que Bernardo, Bernardo Higgins. porque también eran militares, ¿ya? Entonces cada grupo tenía su tipo de vestimenta, sus ideas políticas, ¿ya? Y sus posiciones dentro del gobierno. ¿Hasta acá va quedando claro? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Entonces, ¿qué tipos de grupos políticos habían en esa época? Dijimos que 5. Los naranjos eran todos liberales y los azules eran todos conservadores. Los liberales, chiquillos, tenían un pensamiento, como la palabra lo dice, liberal. No eran tan ajustados a las leyes, eran más bien con pensamientos de orden laico. ¿Qué significa laico? Que no eran tan apegados a la Iglesia Católica, sino más bien aceptaban todo tipo de religiones, querían la libertad para el país, que fuese independiente, que siguiera esta línea independiente, etc. Sin embargo, los conservadores tenían una unión entre la política y entre la religión, estaba todo junto. No separaban a la iglesia de la política. De hecho, ellos, para tomar decisiones políticas, le preguntaban a los curas, ¿ya? Entonces, estos 2 grupos, que son los conservadores y los liberales, tenían ideas distintas. Cabe destacar entonces que todos estos grupos políticos que mencionamos se dividían en 2 equipos. El primer equipo, el naranjo, era el equipo de los... Liberales. Excelente, era el equipo de los liberales, y vamos a pintar acá. Primer equipo, naranjo, era el equipo de los liberales. El segundo equipo estaba compuesto por pelucones, estanqueros y o'higginistas. Era el equipo de los Conservadores. conservadores, y acá está seleccionado con el color azul. Entonces, vamos a pintar azul, ¿ya? Acá. Se va entendiendo entonces que existían grupos políticos, pero estos grupos se dividían en 2 equipos. El equipo de los liberales y el equipo de los conservadores, ¿ya? Hasta acá entonces vamos bien, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos equipos existían en la época? ¿Cuántos equipos políticos? 5. 5. Ah, los pillé, dije equipos, no grupos. 2. 2. Bien, cuando hablamos de equipos son más grandes, entonces existían 2 equipos. ¿Cómo se llamaban estos 2 equipos? Los liberales. Conservadores. Muy bien, los liberales y los conservadores. Pero se les pusieron unos apodos. A los conservadores se les llamaba también los
pelucones. Los pelucones, y a los liberales se le llamaban los Los, pipiolos. los Ahora vamos pipiolos. a seguir avanzando. Pongan atención. Esto también va anotado en el cuaderno y dice conservadores. Esto lo voy a borrar para que ustedes puedan anotar, ¿ya? Chiquillos, esta materia es compleja, es difícil, y esta materia se pasa en segundo medio nuevamente. De hecho, yo el año pasado, cuando estuve preparando a unas niñas para la PSU, sufrían con esta materia, porque se confunden entre los conservadores, entre los liberales. Por lo tanto, esta es la forma más fácil y clara de aprender, ¿ya? ¿Quiénes fueron los conservadores? Los conservadores también eran llamados los pelucones. Buscaban mantener el orden social existente. Esto buscaban, un orden social, y también creían que el presidente debía tener mucho poder. Y por último, defendían a la unión de la Iglesia y el Estado. ¿Se dan cuenta es lo mismo que les dije? Entonces, querían un orden social, querían que el presidente tuviese un poder absoluto, y por último, querían que la Iglesia fuera parte del gobierno. Es como que si hoy día fuéramos a una iglesia y le dijéramos a un curita, ya, ¿me puede aprobar una ley, por favor, para el retiro de los dineros de la FP? ¿Se hace eso hoy día o no? No, ¿cierto? La iglesia no es parte de la política. Sin embargo, en esa época, los conservadores sí lo consideraban. Liberales. ¿Quiénes eran los liberales? Eran llamados pipiolos, y primero buscaban limitar el poder del presidente. O sea, es todo lo contrario de los conservadores. Ellos no le querían dar tanto poder al presidente, querían que el poder estuviese dividido en distintos grupos. Segundo, defendían la autonomía de las provincias y planteaban la separación entre el Estado y la Iglesia. ¿Se dan cuenta que si me aprendo lo de los conservadores, lo de los liberales lo mismo, pero contrario? Sí, Es súper simple. Los liberales querían todo lo contrario de los conservadores. Querían la separación de la iglesia. Ellos decían, no, pues, como un curita, como la iglesia va a estar tomando decisiones políticas, no corresponde. Y buscaban algo importante que deberían, pero ultra mega subrayar, lo que es limitar el poder del presidente. Buscaban que el presidente no fuese Dios. Buscaban que él tuviese poder, pero el otro poder también lo repartieran entre el Congreso, los diputados y los otros políticos. Entonces, una vez hecho esto, tenemos claro lo que quieren los liberales y los conservadores. ¿Quién de ustedes me podría explicar cuál es el objetivo que buscan los conservadores? El presidente Ellos querían que su lado tenga el poder, o sea, como que ellos manejaran, o algo así. Bien. ¿Qué más buscaban los conservadores? el presidente tenga más poder para dividirlo entre todos ellos. Excelente. que se uniera la iglesia y que tome decisiones por el Estado. Muy bien. Es, por ejemplo, si hoy día fuésemos conservadores, ¿ya? ¿Qué pasaría con el presidente Sebastián Piñera? Si hoy día fuésemos conservadores nosotros, una república conservadora. ¿Qué pasaría con el presidente? ¿La política tiene mucho poder? Bien, tendría todo el poder y no existiría ni el poder ejecutivo, ni el legislativo, ni el judicial. Él sería juez, sería ministro, sería diputado, senador, ¿se entiende? Sí, yo sí. Pero las cosas han cambiado. Siguiente, esto no se anota porque solamente es un texto que vamos a leer todos juntos, ¿ya? Dice, ¿qué visiones, o sea, qué miradas, qué análisis existieron en esta época? Dice que existieron dos visiones, una negativa y una positiva. Esta etapa se caracteriza por una intensa discusión en la élite. ¿Qué es la élite? Una compañía, en este caso en la actualidad, es una compañía. En la actualidad élite es una marca. Es como lo... Pero en esa época, ¿qué es la élite?
como lo mejor, por así Bien. decir. Es la clase social más alta y es una clase reducida, son poquitas personas, pero mandan todo el país, ¿ya? Entonces dice que esta época se caracteriza por una intensa discusión en la élite. Ojo que los conservadores y los liberales, ambos eran de grupos sociales muy altos, eran de la élite. Ellos discutían cómo organizar el país y para algunos historiadores esta discusión se transforma en un caos. Era un constante conflicto de ideas, ¿ya? Dice que la fuente número 1, en los años que siguen a la independencia, se llevaron a práctica 5 ensayos constitucionales y hubo 11 cambios de gobiernos. El cuadro llegó a ser caótico. Los numerosos grupos, como los o'higginistas, federalistas, estanqueros, pipiolos y pelucones, articulaban sus planes sin líneas muy precisas. No era fácil comprender el concepto de soberanía popular y llevarlo a la práctica, cuando las mentes habían sido formadas en la admiración de la soberanía monárquica. ¿Qué quiere decir? Que en este periodo no fue fácil sacarle a la gente la idea de seguir a un rey y que se sintiera más independiente. La segunda fuente dice que es un periodo de múltiples ensayos constitucionales que en la primera década del 10 al 20 tienden a reemplazar la organización monárquica por una república, y que la segunda época encaminan una progresiva adaptación de las ideas republicanas a una realidad concreta. Un trozo importante de nuestra vida histórica porque representa un proceso de acercamiento a las formas de organización definitiva de una república. En él se inicia nuestro actual sistema. Pregunta para ustedes: ¿cuál de las fuentes habla de un ambiente más tranquilo, más organizado? La fuente 2. La Uno. fuente 2. Efectivamente, la 2 habla de que se está trabajando, como que lo calman, se está encaminando a una realidad concreta, es una representación de un proceso de acercamiento, bla, 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 bla. ¿Y la fuente 1 de qué habla? ¿De qué habla la fuente 1? De la soberanía. Ya, de la soberanía. Pero ¿cuál es el ambiente que se vive en la fuente 1? ¿Las otras personas vinieron a clase o están durmiendo? Por ejemplo, Harold, Juan Diego, Michelle, Denise, Franco, Jocelyn, Derek, Byron, Martín. No lo he escuchado en todo el día, en toda la clase, digo. Uno habla sobre la independencia que se llevaron práctica y es como de súper malo para el país. Ya, Maite, bien. ¿De qué habla la fuente número 1, por ejemplo, Juan Diego, Harold, Bruno, Franco Ríos, Byron? ¿Qué visión tiene la fuente 1? Fuente 1 significa que esto lo dijo una persona, o lo sacaron de un libro. En este caso lo sacaron de un libro que se llama Historia de Chile. ¿De qué habla esto? ¿De una visión tranquila, de una visión difícil? De una difícil, ¿Por qué? porque en ese tiempo la política y todo eso era difícil y algunos se llevaban mal. Ya, habla de una visión caótica. Ambas fuentes están hablando del mismo periodo, pero son distintos puntos de vista. Uno dice que es un periodo caótico, totalmente inestable. Sin embargo, la otra visión, que la escribe en este caso Heise, dice que es un periodo tranquilo, que están como organizando, pero está todo bajo control. Sin embargo, Osvaldo Silva, que es otro historiador, dice que no, pues, que este periodo fue un caos, que llegaron a pasar no sé cuántos presidentes en 7 años. ¿Se va entendiendo a lo que voy yo? Sí. Son dos visiones totalmente distintas de dos historiadores. Avanzamos a la última parte y final. Existieron dos grupos de autoridades. Estaba el grupo de los presidentes conservadores y el grupo de los presidentes liberales. Existieron 3 presidentes conservadores, ¿ya? Y tenemos dentro de ellos al primer presidente conservador, que se llamó José Joaquín Prieto. Está en un periodo de 1831 a 1841.
Luego viene Manuel Bulnes, que estuvo en el gobierno desde el 1841 al 1851. Dígame. No sé, de ese yo investigué, ese personaje nomás me encontré yo, lo demás no me salía ninguna información más. Bien, al menos encontró uno. De hecho, estos eran los personajes que yo quería que investigaran. Ya, algunos salieron por ahí. Y por último, dentro de los presidentes conservadores, tenemos a Manuel Montt, que dura de 1851 a 1861, ¿ya? Solo estos tres presidentes conservadores. Pregunta para ustedes, a ver quién está atento. ¿En qué se parecen estos tres presidentes? No físicamente. Fíjense en los periodos que estuvieron. ¿En qué se parecen? Casi uno de ellos están en periodos diferentes, pero sí se dicen igual. Que uno Ya. sigue después del otro. ¿Cómo, Denise? Que uno sigue después del otro. Ya, muy bien. Uno sigue después del otro, ¿cierto? Y hay otra característica ¿El importante. juego es de 10 años diferentes? Excelente. ¿Quién lo dijo? El David. Bien, David. Eso es lo más importante. Cada presidente dura 10 años, del 1831 al 1841, del 1841 al 1851, del 1851 al 1861. Cada presidente conservador dura 10 años. Y a esta época se le va a llamar la época de los decenios. ¿Por qué se le llama la época de los decenios? Porque cada presidente dura 10 años. ¿Ya? Eso es fundamental en la historia de Chile. Cuando uno habla de decenios, habla de estos presidentes. Sin embargo, luego de ellos vino otra época, y era la época de los gobiernos liberales. El primer presidente que hubo liberal fue don José Joaquín Pérez, que estuvo de 1861 a 1871. Luego vino Federico Errázuriz, de 1871 a 1876. 61. Aníbal Pinto, de 1876 al 1800. 81. Bien, Domingo Santamaría, de 1881 al 1000. 886. Y por último, don José Manuel Balmaceda, de 1886 a 981. Bien, pregunta, ¿ellos también estuvieron decenios o solamente algunos y otros tuvieron menos tiempo? Algunos y el otro tuvieron menos tiempo. Excelente. ¿Quién estuvo un decenio de todos estos presidentes liberales? Observen. José Joaquín y Fernando Herenius. Ya, muy bien, David. José Joaquín Pérez estuvo 10 años, del 61 al 71, ¿ya? Y los demás estuvieron alrededor de 4, 6, 5, etc. ¿Por qué? Porque las leyes fueron cambiando, ¿ya? Imagínense un presidente que esté 10 años en el poder, que fome, ¿eh? Mejor que esté 4 o 5 años, que sea un periodo más cortito y así vamos renovando los aires. Sí. Esto va anotado en el cuaderno, chiquillos. Sáquenle una foto y igual después les voy a enviar el PPT. Y estamos llegando al final de la clase, estamos incluso pasados en el horario. Entonces, el periodo conservador dura de 1831 a 1861. ¿Ya? Dice, tras la batalla del Lircay se puso fin a la guerra civil y los conservadores llegaron al poder y se instalaron en un orden político de acuerdo a sus ideas. Fue un tipo autoritario, ¿ya? Y el periodo conservador dura, esto es muy importante, de 1831 a 1861. ¿Cuántos años dura el periodo conservador? 30 años. Excelente, dura 30 años en la cabeza de Chile. 30 años gobernó el equipo conservador, con distintos presidentes de la República. Y si fueron 30 años y los presidentes duraban 10 años, ¿cuántos presidentes pasaron por el gobierno de Chile?
¿3? Bien, 3, porque cada presidente duró 10 años y me da un total de 30. Excelentes matemáticos. Anoté eso entonces, y me voy entonces para finalizar a lo último, y estamos súper atrasados, al periodo liberal. El periodo liberal se desarrolla entre el 861 y el 891. Dice que se caracteriza por reformar y hacer cambios en el sistema político que habían dejado los conservadores, porque primero estuvieron los conservadores y después vinieron los liberales, ¿ya? Entonces, ¿cuántos años duró el equipo de los liberales? 30 años. 30 años. 30 años, pero con la diferencia que pasaron más de 3 presidentes, ¿ya? ¿Cuántos presidentes pasaron por los liberales? 5. 6. 6 presidentes, ¿ya? No se preocupen porque todo está en el libro y les voy a mandar el PPT con las páginas. Si no se lo puedo enviar a través del Arlet, se lo voy a mandar a través de la tía Sara. Y para finalizar, llegamos a lo último, chicos. Necesito que me ayuden. Con una flechita vamos a ir ubicando al presidente con su equipo político. Por ejemplo, José Joaquín Prieto, ¿a qué equipo perteneció? Conservador. Bien, a los conservadores, ¿ya? Federico Razuriz Añartu, ¿a qué equipo perteneció? Liberal. Los liberadores. Bien, José Joaquín Pérez, ¿a qué equipo? Liberal. Liberal. Manuel Montt, Liberal. Conservadores. conservador. Conservadores. Manuel Bulnes, Conservadores. Conservadores. fíjense en los años como dato, ¿ya? Domingo Santa María, liberal. 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 Tito Garmendia, Liberal. liberal. Y por último, José Manuel Balmaceda, liberal. Nos quedó con un resto de lanas acá, pero eso es, chiquillos, ¿ya? Entonces, en resumen, esta época se destacó por grandes cambios post-independencia. Esto es a partir de 1823 hasta pasado el 1830. Existieron 2 equipos políticos, primero los conservadores con 3 presidentes, y luego vienen los liberales con, ¿cuántos presidentes? 6. ¿Cuántos eran? 6. 4. ¿Eran 5. o 5? 6. 1, 2. Ah, no, 5. 5 liberales y 3 conservadores, ¿ya? Así que hemos llegado hasta acá la clase de hoy, chiquillos. Vamos